El apóstol Pablo, sin duda, posee una de las historias más transformadoras registradas en la Biblia. Un hombre que deseaba destruir la fe cristiana, pero que terminó convirtiéndose en el mayor líder del cristianismo. Su trabajo fue fundamental para que el Evangelio de Cristo alcanzara casi todas las regiones del mundo conocido en su época. Y no es de extrañar que Pablo quedara marcado en la historia como el apóstol de los gentiles. Pablo era un judío nacido en la ciudad de Tarso y que poseía ciudadanía romana. Fue educado como un fariseo celoso y dedicó parte de su vida a perseguir a los seguidores de Cristo. Pero el Señor tenía otros planes para Pablo. De perseguidor, fue transformado en perseguido por amor a Cristo durante su ministerio como apóstol de los gentiles. Pero pocas personas realmente comprenden el significado de este apodo de Pablo como apóstol de los gentiles. Las personas no perciben la importancia de que él haya sido elegido por Dios para ser el apóstol enviado a las personas fuera de Israel. La primera cosa que debes saber es que la palabra apóstol tiene origen griego y significa enviado o mensajero, enfatizando la autoridad de quien envía. En otras palabras, un apóstol era un tipo de mensajero enviado que actuaba bajo la autoridad de quien lo enviaba. Entonces, los apóstoles de Cristo no actuaban bajo su propia autoridad, sino que actuaban bajo la autoridad e influencia del Señor que los comisionó. Y este es un detalle interesante para la correcta comprensión de la posición de Pablo como el apóstol de los gentiles. Si no lo sabes, Pablo no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles de Jesús. No acompañó de cerca el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Sin embargo, fue llamado y comisionado por Cristo resucitado para ser su apóstol fuera de tiempo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 8, él mismo explicó que Jesucristo se le apareció por último, después de todos los otros apóstoles. A continuación, continuó diciendo: «Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo». Por esto, el apostolado de Pablo era legítimo, y cuando decimos que fue el apóstol de los gentiles, eso significa que fue la persona a quien el Señor eligió y envió para anunciar el Evangelio y ser su representante en la edificación de la iglesia más allá de los límites de la nación judía. Por lo tanto, Pablo es llamado apóstol de los gentiles, porque la parte principal de su ministerio apostólico tuvo que ver con la predicación del Evangelio a los pueblos no judíos según el llamado del Señor. Fue el mayor misionero de la iglesia cristiana en sus primeras décadas, estando directamente involucrado en la expansión del Evangelio por todo el mundo greco-romano. Y hay muchos versículos bíblicos que hacen referencia al ministerio de Pablo como el apóstol de los gentiles. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y versículo 21, leemos sobre cómo el propio Pablo afirmó que Dios lo había enviado a los gentiles de lejos. Incluso, la declaración final de Pablo en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículo 28, testifica que la salvación de Dios fue enviada a los gentiles. En la carta a los Romanos, capítulo 11 y versículos 13 y 14, Pablo declaró: «Y a ustedes, los gentiles, les digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos». En otra carta, ahora a los creyentes efesios, Pablo dijo que le fue concedida la gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo,
Más tarde, escribiendo a Timoteo, una vez más Pablo afirmó: «Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad, no miento». En Gálatas capítulo 1, entre los versículos 14 y 16, en una de las pasajes donde Pablo profundizó más la cuestión del origen de su ministerio, afirmó que aunque había sido un judío extremadamente capacitado y muy celoso dentro del judaísmo, su ministerio no reposaba en esas cosas, porque, de hecho, Dios lo había separado desde el vientre de su madre y llamado por su gracia en el tiempo oportuno para que anunciara el evangelio a los gentiles. Pero se equivoca quien piensa que el apóstol Pablo predicó el evangelio solo a los gentiles. La verdad es que evangelizó a muchos judíos. Incluso, una de sus estrategias misioneras era predicar en las sinagogas de las ciudades a donde llegaba para alcanzar a judíos y prosélitos gentiles. Esto está de acuerdo con la explicación que el Señor dio a Ananías en el libro de Hechos de los Apóstolos, capítulo 9 y versículo 15, cuando dijo que Pablo era un vaso escogido para llevar su nombre delante de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, obviamente la importancia del trabajo de Pablo como el apóstol de los gentiles es muy grande. Pablo fundó varias iglesias en diversos lugares del Imperio Romano. Incluso, muchas de las iglesias de Asia Menor citadas en el libro del Apocalipsis parecen haber sido fundadas por Pablo durante sus emprendimientos misioneros. Como el apóstol de los gentiles, sin duda Pablo fue el misionero más importante de la historia de la iglesia cristiana. Su ministerio fue fundamental para que el número de cristianos pasara de algunas centenas de personas al inicio de la iglesia primitiva a muchos miles de personas en las décadas siguientes. Se estima que su trabajo impactó directa e indirectamente a casi 500,000 de personas en aquel tiempo. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19 y versículo 10, por ejemplo, dice que durante el trabajo de Pablo en Asia, todos los que habitaban aquella provincia romana oyeron la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos. La contribución doctrinal del apóstol de los gentiles para la iglesia de todas las épocas y lugares también fue inmensurable. Pablo no inventó su propia doctrina, sino que enseñó lo que recibió directamente del Señor, y sus epístolas son muy claras respecto a esto. En su carta a los Gálatas, escribió: «Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo». Además, Pablo ejerció un papel primordial para la resolución de la cuestión de la aceptación de los gentiles dentro de la comunidad cristiana. Aquel fue un periodo de transición en que la revelación especial de Dios a través del Evangelio de Cristo comenzó a ser recibida por personas que no formaban parte de la comunidad judía. Entonces esto generó una tensión dentro de la iglesia en lo que respecta a cómo los creyentes gentiles debían ser recibidos en el cuerpo de la fe. Algunas personas llegaron a defender que los creyentes gentiles tenían que abrazar el judaísmo para solo entonces ser contados entre el pueblo de Dios. Pero iluminado por el Espíritu Santo, el apóstol de los gentiles reprobó la idea de los judaizantes y argumentó correctamente que el evangelio de la gracia no necesitaba complementos y que la fe en Jesucristo era suficiente para la salvación. Por lo tanto, la historia del apóstol de los gentiles es un testimonio real del poder transformador del evangelio de Cristo, que hizo de un feroz perseguidor de los cristianos uno de los mayores misioneros de la historia del cristianismo. El ejemplo de Pablo en extender el alcance del evangelio más allá de la comunidad judía, sus contribuciones fundamentales para la doctrina cristiana y su compromiso inquebrantable de difundir el mensaje de Cristo, a pesar de enfrentar inmensos desafíos,
continúan inspirando y guiando a los cristianos en todo el mundo. Ahora escribe en los comentarios si ya sabías por qué Pablo quedó conocido como el apóstol de los gentiles.